Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que en esta ocasión nos acompañen en una entrevista con el doctor Iván Pedro Guevara Vázquez. Él es jurista, autor de libros y miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Montesinos con un pie en la calle. Abogado Lamas Puccio y Mario Moretti señalan que el 20 de mayo cumplirá 80 años y se acogería a ley que lo favorece. Se ofrece como mediador para frenar guerras. León XIV llama a líderes de países en conflictos armados a dialogar para que callen las armas. Eduardo Arana agarra el timón del premierato. Presidenta Dina Boluarte tomó juramento de todo el gabinete. Y finalmente la U con vida en la Copa ganó 1-0 a Barcelona de Ecuador y está segundo en el grupo B. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos la visita en estudios del doctor Iván Pedro Guevara Vázquez. Él es jurista y miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Siempre un gusto. Mire, en estos últimos días ha llamado mucho la atención la promulgación de una norma que de alguna manera los menores de 16 y 17 años ahora van a poder ser procesados como adultos. Incluso hay un proyecto en el Congreso similar que alcanzaría menores de 14 años. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta este tipo de normas, de cambios en la ley? Buena pregunta y buena inquietud, Carlos. Un congresista promedio es alguien que no sabe mucho de derecho, porque no es una exigencia que sean abogados. Entonces, aquellos que no son abogados, puede ser, digo, de que interpretan la realidad social desde su punto de vista que es lego en derecho, o sea, no están entrenados en derecho. Entonces, en ese sentido, advertimos que de repente, tal vez, ellos plantean posibles salidas que no tienen la suficiente información jurídica para poder llegar a un buen puerto. Es decir, teniendo incluso buena intención, puede ser que no tengan una proyección correcta en el tiempo y no tengan una luz correcta técnicamente jurídica para poder darle solución a un problema. Pero ahí también queda el sentido común, ¿no? Digamos que hay que aplicarlo muchas veces. Claro, pero disculpa, justamente ellos se amparan en el sentido común para decir, por ejemplo, ¿no? Hay muchos criminales que usan menores de edad, por tanto hay que castigar a los menores de edad de 17 años que son usados, ¿no? Digamos, flagrantemente por delincuentes mayores de edad que los usan sabiendo que no van a ser penalizados. Ese sentido común básico, muy básico, son tal vez usados por estos congresistas. Entonces no se está analizando más allá, se está tratando de poner un curita en la herida nada más. No se está analizando jurídicamente con las categorías del derecho para proyectarse correctamente en el tiempo y para decir, esta es la correcta solución jurídica. Y discúlpame un momentito. Cuando hablamos de solución jurídica, estamos hablando de normas, ¿ya? Estamos hablando de jurisprudencia, estamos hablando de doctrina. Las fuentes jurídicas son esas, legislación, jurisprudencia, doctrina. Pero la madre de toda es la doctrina. En nuestro sistema jurídico romanista se llama así, o continental, que proviene de Roma, de los españoles. Ese sistema informa que tenemos que analizar las categorías jurídicas y aplicarlas con esa información correcta en el tiempo. Entonces puede ser que estos congresistas, teniendo buena intención, realmente estén auscultando en la superficie, pero no en el fondo. ¿El fondo cuál sería jurídicamente hablando? Que tenemos que respetar tratados internacionales, tenemos que respetar convenios mundiales que protegen al niño y al adolescente, ¿no? Un niño es de 0 años hasta 8 años, un adolescente es de 12 años hasta los 17 años. Entonces, si es así, estamos hablando que este adolescente de 17, 16 años está protegido por una convención internacional de 1989, me parece. Entonces, por ese lado es que tenemos esta parte normativa de carácter supranacional, no extranjera, sino supranacional, de órganos mundiales, de la ONU, por ejemplo,
de Naciones Unidas, que estamos hablando que es un organismo mundial del cual no nos podemos salir porque es la ONU. Entonces, este tratado mundial internacional nos obliga jurídicamente. Esto lleva ya a algunos congresistas y políticos a presentar una inconstitucionalidad a esta Una acción de ley. inconstitucionalidad. Entonces, de llegar esto al Tribunal Constitucional, imaginémonos que el tribunal diga sí, bueno, es inconstitucional. ¿Cómo queda el Congreso una vez más? O imaginemos que el Tribunal Constitucional de repente tal vez diga que es constitucional. Claro, hay las dos posibilidades. Claro, porque estamos en un momento social delicado, en donde la gente del derecho, estamos hablando, ya no tienen la confianza de que se van a respetar correctamente las categorías del derecho. Un delito de lesa humanidad es un delito imprescriptible. Y hay convenios internacionales que de Viena de 1970, que hablan que un delito de lesa humanidad, genocidio, etcétera, es un delito imprescriptible. Entonces no puede ser que una ley diga que es prescriptible hasta el año 2002, por ejemplo, ¿no? Y eso también está... Esa sería una situación jurídica delicada, porque una sociedad desarrollada, no solamente es desarrollada técnicamente o científicamente, sino es desarrollada socialmente y jurídicamente, en donde hay seguridad jurídica. Entonces eso nos obliga más bien a ser consecuentes con el derecho. Y a tu pregunta inicial, sucede que tenemos que respetar convenios mundiales. Ahora, aquellos congresistas que no son abogados, puede ser que tengan buena intención y digan hay que castigar a los menores de edad porque son usados por los mayores. Pero ¿qué va a pasar en la realidad? Que esos delincuentes jefes, que son mayores de edad, de 25, 28 años, 50 años, qué sé yo, ellos van a ordenar a sicarios que sean menores de 15, menores de 13, menores de 12 años, hasta llegar a usar niños de 10 años. Entonces, ¿qué van a hacer ahí los congresistas que no son abogados? ¿Acaso van a hacer una ley que diga a aquellos menores que tienen 10 años van a ser penalizados? No, pues tampoco va por ahí. Por eso es bueno que el legislador tenga formación jurídica. Que no sea abogado, puede ser. Ahora, si no es abogado, en todo caso que tenga cursos en derecho. Mínimo, ¿no? prepárate, ¿no? Cursos o autodidacta. Sino que la democracia política, como todo fenómeno social, tiene un desarrollo evolutivo. En ese desarrollo evolutivo sucede que esta democracia ha ido decantándose. Primero en Perú, el año 1979, con esta constitución de Víctor Raúl Ayala La Torre, ellos crearon una democracia política, en donde cualquiera podía ser congresista, diputado, senador, solamente se exigía que sean ciudadanos en ejercicio y que sean mayores de 35 años, etcétera, ¿no? Pero eso ahora ya es diferente. Ya no basta en realidad con ser mayor de 25 años para ser congresista o mayor de 35 años para ser presidente. Ahora se exigen, según los tiempos actuales, más cualidades. Y esa cualidad lo llamamos meritocracia. Es mérito. O sea, hay que ser congresista, correcto, pero hay que reunir ciertos méritos. Exacto. Para ser senador, correcto, pero hay que reunir ciertos méritos. Ya no basta tener solamente 45 años o haber sido congresista para ser senador. No, ahora sí se requiere algo más. Estamos hablando de una democracia que se desarrolla en el tiempo y que tiene un desarrollo evolutivo, en donde una cosa era en 1980 y otra cosa es en este año 2025. Entonces, eso implica que exijamos más a los políticos con cargo del Estado. Pero que sean mucho más preparados, Claro. elevar un poquito la valla, ¿no? Claro. De preparación para no llegar a situaciones como la que estamos pasando ahorita, ¿no? Es un poco, la situación que se vive en el Congreso es un poco también la escasa preparación de los integrantes, ¿no? Sí, porque tenemos en realidad como país, Carlos, un gran problema. El problema es la carencia de un proyecto político nacional, que lo tiene Chile, por ejemplo, hace tiempo. Estados Unidos hace siglos. Si no poseemos un proyecto nacional consensuado como país, solamente vamos a tener como sueño máximo
trabajar en el Estado para tener grandes remuneraciones. Ni en Estados Unidos, ni en ningún país desarrollado, democrática, económicamente, etcétera, los mejores sueldos están en el Estado. No, porque estar en el Estado significa vocación de servicio público, Carlos, vocación de servicio a la colectividad. Y tú no puedes decir, yo quiero ganar 50.000 soles para servir a mi comunidad. Si dices eso, no tienes vocación de servicio, Exacto, ¿sí o no? Exacto. En cambio, en el ámbito privado necesitamos desarrollarlo. Ahí sí el lucro es bienvenido. El que sea mejor en el ámbito privado, que gane más, al mes 100.000 soles, que sé yo, si lo merece, lo merece. Pero es servicio privado. Acá no, acá es un servicio público. Entonces tenemos que estar en el Estado los que tenemos que estar, si es que tenemos auténticamente servicio público. Y eso implica también desprendimiento, etcétera. Sobre etcétera, todo. etcétera. Ayer veíamos una entrevista, un informe sobre el fiscal en repuesto, Tomás Gálvez. Y él mencionaba que desde la Fiscalía había una solicitud para suspenderlo 36 meses. Él había sido repuesto, pero digamos físicamente aún no ha sido oficializado. Y lo que él se preguntaba, ¿no? ¿Pueden pedir mi suspensión cuando todavía estoy para asumir? Aún no asumo, digamos, ahí hay una irregularidad, un adelanto. Eso sería, creo yo, a tu pregunta, un error técnico. Un error técnico que se cometió de repente por parte de la Fiscalía, de repente hay mucha carga procesal, qué sé yo. Pero digamos que no es una cuestión de fondo, porque de fondo es cuando tú analizas y dices, ¿no? O sea, si eres juez, es culpable o no culpable. Yo lo veo como una cuestión técnica, un error técnico. Lamentable, sí, pero error técnico. Claro. Y él, lo que hacía referencia a él era esto evidencia que debe haber una reforma al sistema judicial. De esto se habla muchos meses. Aquí en el canal lo hemos tocado varias veces. Se hace necesaria, hay una comisión en el Congreso, pero digamos que esto tiene que ser, ¿cree usted, inmediato? ¿Tiene que ser este año? ¿Es así de rápido? ¿En una comisión, dices? En el Congreso se iba a crear una comisión para esto, ¿no? Entonces, esta reforma... ¿Su propósito cuál sería de esa comisión? Tratar de plantear qué es lo que necesita, qué es lo que se necesita a nivel de reforma judicial. Pero lo que muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Esto tiene que ser ya o tiene que ser, cree usted, un trabajo a largo plazo que lo pueda terminar viendo el próximo Parlamento? Ah, correcto. Yo he escuchado sobre eso un proyecto del Congreso, que el Senado futuro, o sea, ante el próximo año, ya que se va a instaurar el sistema bicameral, que el Senado designe a los jueces supremos. Eso he escuchado como un proyecto. ¿Te refieres a eso? También. Correcto. Siempre se ha hablado en cada gobierno de turno democrático de hace 5, 10, 15, 20 años la cuestión de la reforma judicial, ¿ya? Pero el Perú, si tiene algo positivo en ese tema, es que tenemos un órgano autónomo que designa jueces y fiscales. Antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora se llama Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué dejó de ser Consejo Nacional de la Magistratura? Por los escándalos evidentes del 2018, compraventa de sentencias, etcétera, que originó la desactivación de ese organismo autónomo constitucional y ahora se llama Junta Nacional de Justicia, de la cual yo pertenezco, soy miembro suplente de esa Junta de Justicia. Pero esa cuestión técnica tenemos que conservarla, porque qué mejor garantía que el nombramiento de un órgano técnico con concurso público de méritos. Si el Senado del futuro peruano, se entiende, designase a los jueces supremos, ¿qué mensaje estaríamos dando a la colectividad si eso forma parte del pasado del país, ¿no? Cuando los presidentes, los congresistas de la antigüedad nombraban a los jueces supremos según la decisión de los políticos? ¿Qué mensaje estaríamos dando? ¿No sería un retroceso? ¿No sería un añorar el pasado? Y tenemos que ver el futuro, tenemos que garantizar más bien las autonomías de cada órgano del Estado. Participar en un concurso público de méritos es muy bueno. Ganarse el puesto como funcionario del Estado del máximo nivel
por ejemplo, de la Junta de Justicia, es muy bueno, porque implica revisión de currículum, implica examen de conocimientos objetivos, implica entrevista personal pública, son garantías. Entonces, esas garantías son importantes de establecerlas y de fijarlas en el tiempo. Esta idea de que el Senado sea el que nombre jueces, es de lo que tanto nos quejamos ahora, ¿no? De esto de la politización de la justicia, ¿no? Es un poco más de eso. Por ejemplo, claro. Es un poco más de eso. Complicaría más. Claro, en lugar de solucionar el tema, terminaría por complicarlo. Sí. Entonces, ¿cuál es el análisis? Y volvemos al tema, ¿no? La poca preparación de los congresistas y en el tema de la jurisprudencia, ¿no? Es evidente. No hay mayor garantía que un juez de base o supremo, o fiscal de base o supremo, que sean elegidos en forma técnica y meritocrática. ¿Por qué? Porque ese juez supremo elegido técnicamente, meritocráticamente, él va a ser fiel a su conciencia jurídica, esté ante quien esté. Ese juez o fiscal supremo nunca va a ser dirigido por nadie. Esa es la mejor garantía, ¿no crees? Claro. Esa es la mejor garantía, no solamente de un caso X o Y, sino de un desarrollo nacional del país. Claro. Jueces supremos, fiscales supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia, todos contribuimos de alguna u otra manera para que el país se desarrolle en ese sentido. Y para que los jóvenes, del futuro vean que el servicio público está garantizado en la medida que se ingresa a él por mérito, ¿no? Y a partir de ello podemos ya participar activamente en lo que es la función pública en el país. Para nadie es un secreto que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han perdido cierta credibilidad, ¿no? No sé si la palabra es credibilidad, pero digamos que hay cierta inconformidad con digamos, lentitud, por ahí se habla mucho de injerencias, entonces eso quizás es por donde se debería partir, ¿no? Para una reforma. Nadie es perfecto, nunca lo seremos, pero en nuestra imperfección hacemos todo lo posible, o debemos de hacer todo lo posible, para que enrumbemos este país. No hay país viable si es que no tenemos un proyecto consensuado nacional. No hay un país viable si es que no somos conscientes de lo que debemos de hacer en el futuro, ¿no? No podemos descalificar a tal o cual persona como el mal encarnado, eso es completamente descabellado. No podemos tampoco calificarnos como lo máximo que hay en la humanidad, también es descabellado. Somos seres imperfectos, pero podemos contribuir de una u otra manera, podemos señalar caminos de desarrollo, ¿no? En ese sentido. Yo soy también de formación filosófica y creo que la tengo claro, ¿no? En ese sentido. O sea, se trata, Carlos, de dejar huella, ¿no? Si tienes hijos, para tus hijos. Si no lo tienes, para tus seres queridos y para la colectividad, para nuestra sociedad, para nuestra humanidad peruana, como digo yo, ¿no? Para los peruanos, en ese sentido. Usted habla de dejar huella y de dejar algo siempre, ¿no? Usted ha escrito algunos libros, alguna vez recuerdo que en una entrevista última nos mostró uno, así como usted elabora estos documentos y poco se conoce a veces, ¿qué tan necesario cree usted es, por ejemplo, que una autoridad se documente con libros como el que estamos mostrando de repente en pantalla, ¿no? Yo te hablo desde la perspectiva de un jurista que escribe libros. ¿Por qué escribimos libros? Porque queremos contribuir con la colectividad jurídica en este caso. También he escrito libros sobre comunicación política, también sobre ciencia política, también sobre filosofía, etc. Quien lee un libro tiene que ser consciente de que cuando lo lee tiene que aplicarlo de una u otra manera. Si es abogado y el libro es jurídico, tiene que aplicar ese libro jurídico. Si es un libro social o de carácter de ciencia política, tiene que aplicarlo como tal. Pero sobre todo un libro es una huella en el camino. Y como huella en el camino, esa huella señala un determinado, digamos, sendero, camino de desarrollo o dirección. Esa dirección que podemos tomar en el camino
tiene que ser digamos, de un tránsito de luz, de un tránsito de conocimiento. Grandes países desarrollados, Japón, Estados Unidos, se han desarrollado en base al conocimiento, Carlos. ¿Y ese conocimiento dónde está? En los libros, en las investigaciones. Entonces no es que uno escriba pensando solamente en que nuestro nombre va a quedar perennizado, no, eso cae por su peso, eso es de carácter secundario. Lo más importante de un libro, o del legado de un libro, es que deja huellas en el camino para que la humanidad del futuro, para que tu sociedad nacional, peruana en este caso, recoja esas huellas contributivas y las desarrolle y las mejore. Si no reconocemos esas huellas, en realidad, pienso yo, no tenemos garantizado el desarrollo nacional. El Perú tiene grandes posibilidades de desarrollo. Hemos sido el centro de una civilización antigua muy desarrollada, el Tahuantinsuyo. En América el Tahuantinsuyo era más desarrollado que los aztecas, que yo sepa, más que los mayas. Era el gran objetivo de los españoles. Por eso llegaron a América, a Centroamérica, se establecieron en Panamá en 1522 y después de 10 años, de una planificación de 10 años, llegaron a su objetivo principal. ¿Cuál era? El Tahuantinsuyo, es decir, el Perú. Y establecieron en el Perú su capital de todo el virreinato español. Esas son cualidades que la historia nos indica. Tenemos bastantes condiciones de ser un país líder, desarrollado científicamente, socialmente, etc. Aprovechemos esa historia, hay que actualizarla y hay que desarrollar el país. Doctor, la última. Hablamos de la historia y del potencial que tiene el país. Estamos entrando a unos meses preelectorales. Las elecciones son el próximo año. Aún no hay definidos candidatos presidenciales, por ahí más o menos se sabe quiénes van a ser. ¿Cuál es su análisis de la próxima campaña? ¿Qué es lo que va a imperar, cree usted? Te das cuenta que soy miembro de la Junta, así que sí, no puedo dar muchas opiniones políticas. Bueno, como analista político, digamos, ¿no? Va a haber muchas ofertas electorales. De repente van a hablar sobre seguridad ciudadana, que es un gran problema. Aquel que asegure un mejor proyecto en ese sentido creo que puede ganar. Aquel que exhiba seriedad en su propuesta de seguridad ciudadana creo que tiene grandes posibilidades de éxito. Ahora, ¿cómo conecta un político con el país? Cuando ese político, por ejemplo, Carlos, va al mercado, al supermercado, y sin cámaras de por medio, trata a los electores, X o Y, o a los no electores, o sea, a los menores que no votan, los trata con humanidad, los trata como ser humano empático. Esa empatía genera simpatía. Sea del color que sea el político, sea del sexo que sea su condición X o Y de ese político. Pero si ese político conecta empáticamente con el pueblo, sin cámaras me refiero, ese es el mejor político que puede haber. Y habría que apoyarlo con los votos, qué sé yo, sea del partido que sea del pensamiento político que sea. Se trata de ser empático con la colectividad y se trata de dejar huella también, porque el político también tiene que dejar huella, ¿sí o no? Exacto. La política es la mayor ciencia de todas y es importante en ese sentido. Y hay que contribuir con el voto consciente, con el voto informado y analizando bien la coyuntura nacional, quiénes son los candidatos, pero yo recomiendo a esos candidatos que sean empáticos con la población, porque esa empatía genera simpatía. Importante ese análisis, ¿no? La empatía con el ciudadano, importantísimo. Es clave. Y también que sean lo suficientemente francos y ver también con quién se rodea, ¿no? Eso también es básico. Doctor, interesante los análisis que hemos tenido en esta entrevista. Queremos agradecerle su presencia en estudios. De nada, Carlos, cuando gustes. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Iván Pedro Guevara Vázquez, jurista, autor de libros, como hemos visto, y miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia, con quien hemos hablado sobre, casualmente, nuestro sistema judicial y nuestra política.
Hay que saber elegir en las próximas elecciones. Es fundamental documentarse e informarse también sobre los candidatos. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.